Bienvenidos de nuevo, estamos en la última sesión del Simposium Funerario. Como le decía a los compañeros, somos los cabezas de cartel, que somos los que cerramos el festival, ¿no? Entonces, nada, agradeceros vuestra presencia. Vamos a dar comienzo, yo creo que a dos interesantes exposiciones, dos interesantes discursos que yo creo que nos van a tener entretenidos de aquí hasta la hora del cóctel y de la comida, ¿no? Bueno, lo primero, agradecer a Gonzalo Amorós, a su equipo, a Romina, Marta, María, el volver a contar con Panasef, en este caso en mi persona, el secretario general, pues para agradeceros de verdad el esfuerzo, la labor continua que hacéis. Sois un lugar común, sois un refugio para el sector, como lo pretendemos ser en Panasef también. Y bueno, darle enhorabuena a Gonzalo una vez más por el éxito de convocatoria. Admiración absoluta para los que somos unos recién llegados al sector, pues ver cómo se vienen haciendo las cosas desde el nivel comunicativo. El espacio que supone para el sector tener una revista funeraria es un lujo y un privilegio y por eso lo disfrutamos, tanto los prestadores como los proveedores, fabricantes, y bueno, agradecerlo y darle enhorabuena a Gonzalo y equipo. Y bueno, voy a pasar ya para empezar a presentar a nuestros a los expertos que van a hablar con nosotros en este rato. Tengo aquí a mi izquierda a Fernando Peribáñez, que es responsable de la Comisión de Decesos de UNESPA y que nos va a hacer una exposición, nos va a hablar pues, sobre un tema yo creo que interesante y que todos conocemos muy bien, pero que yo creo que es interesante ver otro punto de vista, ¿no? Que es el seguro de decesos, su evolución y sus perspectivas de futuro. Voy a dar paso a Fernández, que como os digo es responsable de la Comisión de Decesos de UNESPA. Él es licenciado en Ciencias Actuariales y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense. Tiene máster en Big Data Science aplicados a la economía a través de la UNED y actualmente trabaja en UNESPA, que como sabéis es la Asociación de Empresas Aseguradoras, como responsable actuarial del área de seguros personales, de la Comisión Técnica de Decesos y de la Comisión Técnica de Salud, de la Comisión Funcional de Mutuas y Mutualidades. Es decir, persona más que acreditada para hablarnos pues, del seguro de decesos. Así que, sin más, te cedo la palabra, Fernando. Muchas gracias a todos. Perfecto. Muchas gracias. Se me oye bien. Unirnos a los agradecimientos que se han dicho desde la mesa a la organización por brindarnos la oportunidad a UNESPA de estar esta mañana con todos ustedes, con todos vosotros. Os voy a tutear si me permitís. Vamos a hacer una breve, voy a intentar ir más o menos ligero porque tampoco tenemos muchísimo tiempo y sacaros una pequeña foto de cómo está el seguro de decesos en España en cuanto a, alcance del propio seguro de decesos en el ámbito poblacional. Luego, la evolución del seguro de decesos con una serie de, variables métricas que muestran cómo ha ido en los últimos años. Y luego ya el estado de situación del propio seguro de decesos en un concepto que luego os explicaré un poquito de qué va, que es el value for money, ¿no? La relación calidad-precio de un producto asegurador. Y luego también lo que nos viene en cuanto a regulación de todo el tema digital que vamos a implementar también en el ámbito asegurador y que lógicamente no podemos quedarnos fuera de ese barco, ¿no? Aquí como primera slide y ya con la foto de la derecha, con el gráfico de la derecha podéis ver la penetración del seguro de decesos en España, en este caso por tramos de edad. Decir, y todos lo sabéis, pero todos lo sabéis los que nos dedicamos más o menos al mundillo, pero es el seguro no obligatorio con más presencia dentro de la población, ¿no? Son más de 22 millones, son 22.700.000 personas y que abarca casi la mitad de la población española, el 47%. Como podéis ver en la foto, como os digo, hemos hecho una estratificación en 4 partes de población en función de la edad, ¿no? La población más joven de menos de 20 años, una población más adulta de 20 a 50, entre 50 y 70 una población más senior, y luego los más longevos, ¿no? La población de más de 70 años. Como podéis observar, en la línea roja se ve que a medida que las personas, que los ciudadanos españoles tienen más edad, se incrementa el porcentaje de aseguramiento. Aquí vemos todos los números en cohortes de edad de 5 en 5 y veis también, si nos fijamos en la columna de más a la derecha, el porcentaje de aseguramiento, lo que acabamos de comentar del incremento en función de la edad, se ve que el incremento del aseguramiento sigue también en crecimiento, ¿no? Hasta alcanzar ratios cercanos al 60%.
Este cuadro anterior lo podemos ver ya en esta foto, en la que veis la progresión de aseguramiento en función de las horquillas de las cohortes de edad de 5 en 5 años, y vemos los porcentajes de población donde más significativa es este aseguramiento. En relación con la tipología de familia, pues deciros que estos son datos sacados de la encuesta de presupuestos familiares del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y aquí podemos ver que el seguro de decesos abarca o alcanza a todo tipo de hogares y a todo tipo de necesidades, ¿no? Como podemos ver, tenemos, sobre todo, como se veía en los gráficos anteriores y en los cuadros numéricos, pues que son, a medida que las personas o las parejas o las unidades familiares son más longevas o tienen más edad, tienen una presencia del seguro mucho mayor, ¿no? Parejas sin hijos, al menos uno con 65 años, una persona de 65 años. Luego están las familias monoparentales con al menos hijos mayores de 16 años. Y luego ya, en menor medida, las parejas o las unidades monoparentales que tienen hijos menores de 16 años. Ahí baja un poco el ratio de penetración. Y luego ya los adultos individualmente, se nota que los menores de 16 años tienen menos penetración y ya personas menores de 30 años, ya estratificadamente este apartado se centra solo en un 4,3%. Pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que el seguro de decesos es un seguro que tiene. Cuando veíamos antes que casi el 30% de las personas de menos de 20 años tenían una cobertura asegurada de decesos, es porque existen muchas pólizas familiares, y son las pólizas familiares las que engloban a toda esa población joven. En relación con el alcance y capilaridad en función del tamaño del municipio, aquí también podemos ver que en este caso la penetración es bastante significativa. En municipios de menos de 10.000 habitantes tenemos cerca del 40%, y luego ya entre 10 y 20 el 44%, entre 20 y 50.000 el 50%, y luego ya va bajando ligeramente en poblaciones entre 50 y 100.000 y más de 100.000 habitantes. Aquí es de todos conocido, y más por vosotros, que sois la extensa red de profesionales y colaboradores que trabajáis en muchos casos con las entidades aseguradoras, los que podéis ver que el seguro de decesos alcanza a todo tipo de municipios en cuanto a número de habitantes. Aquí, para que se vea de una manera gráfica, hemos sacado lo que es los diferentes ratios de alcance de capilaridad del seguro de decesos en la población por comunidades autónomas, y en el gráfico geográfico, digamos, de la península, pues vemos, en función de la intensidad del color, pues cuál es la penetración, ¿no? Esta es la misma idea, pero teniendo en cuenta las 51 provincias que tenemos en España. Por eso se duplica, no es que esté duplicada la diapositiva, el slide, sino que tenemos todos los diferentes porcentajes de penetración que tienen lugar en cada una de las provincias españolas. Ahora, como os decía, vamos a darle una vuelta a datos estadísticos, ¿no?, de evolución del seguro de decesos. Aquí, en primer lugar, en relación con el número de asegurados. Como hablábamos al principio, tenemos más de 22 millones a cierre de 2022. Las cifras que os muestro son las últimas disponibles. ICEA, que todos conocéis también, que es una asociación empresarial que se dedica también de entidades aseguradoras, que se dedica también a la docencia y a la consultoría y también al ámbito estadístico, todo relacionado con el ámbito asegurador, pues son los que preparan todas estas estadísticas en diferentes informes en este caso, para la Comisión de Decesos de UNESPA. Y aquí, como os decía, en función de los asegurados que tenemos, como veis, la variación que ha habido en los últimos 5 años no es significativa. Y esto quiere decir, como veis, todas las variaciones son inferiores al 1%. Esto quiere decir que el seguro de decesos es un seguro muy maduro. Y, por lo tanto, de un año para otro no va a haber variaciones significativas en cuanto al número de asegurados, porque está cerca del límite o ha llegado a un límite muy alto como para tener crecimientos significativos. En relación con la tipología de producto, la tipología de prima, como podéis observar, la prima nivelada, ¿no?, esa prima que durante toda la vigencia del contrato es constante, que pagaría el asegurado, ¿no?, abarca más de la mitad de la composición del total de asegurados. Luego, los seguros mixtos, bueno, la prima natural, que es la que crece año a año en función de la vida del asegurado, significativamente inferior. La seminatural, esa prima que se paga similar a natural, pero que los incrementos año a año se realizan cada 3-5 años normalmente, puede decirse así, también tiene una menor medida. La prima única, muy
poco significativa y es la que es un pago único por parte de la persona en función de la edad en la que contrate el seguro de decesos, y los mixtos son aquellos que combinan la prima natural hasta una determinada edad, unos 65 o 70 años, y luego una prima nivelada, que sería hasta la finalización del contrato por fallecimiento de la persona, ¿no? Y aquí tenemos que los mixtos sí que abarcan otra cuantía significativa. Más de un cuarto de la proporción de todo ese volumen de asegurados se lo llevan los seguros mixtos. Aquí vemos la evolución de los números de asegurados por cada una de las modalidades de prima. La prima nivelada tiene, como podéis observar, el decrecimiento es un decrecimiento sostenido, que por el contrario, la prima mixta tiene un crecimiento sostenido en torno al 8% en promedio en los últimos años. Otro de las variables, de los parámetros que analizamos para ver la evolución del seguro de decesos son las primas emitidas, lo que facturan las entidades año a año, ¿no? Aquí, por analogía, como habéis podido ver en el ámbito de los asegurados, la prima nivelada se lleva 2/3 de la facturación, los mixtos se llevarían un 16% y el resto de modalidades ya en torno al 5 o 7%. Aquí vemos la variación de las primas emitidas en los últimos años, en función de cada una de las modalidades de prima, ¿no? La prima nivelada más o menos tiene es constante en la variación, más o menos estable, podríamos decir, y los mixtos, sí, los que últimamente tienen en promedio es en torno a un 13% de crecimiento. Más o menos el resto de las modalidades de prima, tanto la natural como la seminatural, tienen un crecimiento más o menos sostenido, pero no significativo por el volumen que suponen, y la prima única es la que, como veíamos anteriormente, viene decreciendo. También primas, pero por garantía. Aquí tenemos, lógicamente, la garantía de decesos es la garantía principal, ¿no?, por la que teóricamente se contrata un seguro de decesos, pero luego tiene otros, que luego ya lo veremos en el ámbito del Value for Money, que tiene otros, digamos, coberturas accesorias o complementarias que van, digamos, que se incorporan en el contrato, ¿no? Como podéis ver, el 83% de la composición del total de primas se va para, lógicamente, la garantía principal, y luego el resto de garantías complementarias, pues, lógicamente, significativamente inferior. Aquí vemos la variación de decesos, lógicamente, tiene una variación similar a lo que es el global, porque abarca casi la totalidad de la facturación, en torno al 2, 3, 2, 4% en los últimos 4 años. La provisión de decesos. La provisión de decesos es las cuantías que tienen que tener dotadas las entidades aseguradoras para hacer frente a las obligaciones contratadas por cada uno de los asegurados, ¿no?, para hacer frente a todas las prestaciones, ¿no? Aquí vemos la evolución en los últimos años, y aquí, como podéis ver, la variación interanual en los años 18 al 20 está en torno al 10, 12, 13%, y luego en los últimos años se ha visto disminuida. Esto tiene, a ver, la dotación de la provisión, claro, depende de lo que es el volumen de facturación, de las prestaciones que se han hecho, que han tenido lugar en cada periodo, y lógicamente también influye la coyuntura económica en el ámbito de tipos de interés. Todos los flujos, todas las proyecciones de flujos de prestaciones que tienen que tener en cuenta las entidades para esas dotaciones, pues es una relación indirecta, ¿no? Suben los tipos de interés, que es lo que ha pasado en los últimos años, bueno, en el último periodo, del último año y medio. Por eso la variación de las provisiones ha sido inferior en cuanto a dotación. Número de siniestros gestionados. Estos son siniestros como tal. Como podéis observar, la garantía principal, la garantía de decesos, son 285.000 siniestros gestionados, ¿no?, de esta garantía. Los traslados, entre decesos y traslados abarcaría el 98% del total el 70% del total de las prestaciones realizadas. Aquí decir, lógicamente, la garantía principal es la que se lleva la palma en este sentido. Los traslados van cerca de ella porque en muchos de los casos van de la mano de la garantía principal a la hora de la prestación, y luego ya las coberturas accesorias o complementarias de accidentes y enfermedad. Aquí, en el apartado de abajo, con fallecimientos y ratio del seguro de decesos, aquí queremos poner de manifiesto que el 61%, por encima del 60%, de los fallecimientos que han tenido lugar en el año 2022, esos 463.000, el 61,63% ha sido, la prestación ha sido llevada a cabo por el seguro de decesos. Aquí tenemos los siniestros. Como podemos observar, la variación de la garantía de decesos. Es importante
Aquí, como podemos ver en la columna naranja, en el año 2020 y tenemos un incremento muy significativo, que es todo lo que tuvo lugar como consecuencia de la pandemia del COVID. Y luego ya vemos que no hemos seguido, vamos, se ha visto reducida con respecto a ese año 2020. Aquí ya en cuantías pagadas, ¿no?, en el importe de los siniestros pagados, decesos, y ahora ya incluimos traslados dentro de esa garantía principal, aquí sí que es el 90% de las cuantías van por ahí. Luego, accidentes y enfermedad, garantías complementarias, tienen muchísima menos incidencia en el volumen del pago de siniestros, de la cuantía monetaria, y aquí vemos igualmente decesos, la incidencia del COVID en el año 2020. Ahora vamos a dar unas pequeñas pinceladas en cuanto a cómo está el seguro de decesos en estos momentos y la evolución y perspectivas de futuro. Aquí deciros, y es una cosa que más o menos en ámbito general sí que se conoce, que el seguro de decesos fue el pionero en garantizar una prestación de un servicio, ¿no? Todo lo relacionado con el sepelio, un servicio, pero en lugar de lo que es indemnizar o reembolsar una cuantía dineraria, ¿no?, por el acaecimiento del siniestro. Aquí, lógicamente, el core de un seguro de decesos es pues, ayudar, ¿no?, al núcleo familiar, a las personas familiares o amigos de la persona que ha fallecido, en todo lo relativo que puede surgir en ese momento. Y lo que pasa que el seguro de decesos, para, digamos, darle más potencia en el sentido de oferta para con el consumidor, siempre se ha venido adaptando a las diferentes necesidades, ¿no?, a lo largo de los años. Y en este sentido, como todos ya sabéis, el seguro de decesos ya no es la garantía principal y pocas cosas más, sino que hay multitud de coberturas complementarias accesorias, como podemos ver, relacionadas con el ámbito de la salud, todo el tema de asistencias médicas, hospitalarias, descuentos por cobertura dental como tal, descuentos en servicios de salud, todo el ámbito de asistencia psicológica, poshospitalaria, asistencia a domicilio, temas de dependencia, asistencia en viaje y luego otras coberturas también, digamos, complementarias, que una muy significativa, que también suele ser muy normal en un seguro de decesos, es todo el tema de accidentes. Luego, servicios de gestoría, defensa jurídica, etcétera. Lo que comentaba al principio, lo que es el tema relacionado con valor añadido, ¿no?, que te puede dar un seguro de decesos desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Aquí decimos que el seguro de decesos sí que otorga una utilidad, un valor añadido, una relación calidad-precio adecuada al consumidor. Esto es lo que se determina o lo que se define como value for money. Este concepto es un concepto, valga la redundancia, que se ha venido analizando desde finales del año 22 por parte de la Autoridad Europea de Supervisión, EIOPA, de Supervisión Aseguradora, en el sentido de que quieren que haya un equilibrio entre la oferta aseguradora y lo que percibe realmente el tomador, vamos, el asegurado, en el sentido de que un producto puede ser o puede tener una siniestralidad muy baja, puede tener unas buenas comisiones, pero puede que esa siniestralidad tan baja esté en detrimento de la utilidad que le da al asegurado. Sí, útil cuando pueda surgir esa prestación, pero si no surge, lógicamente, el equilibrio está sesgado para lo que es la oferta aseguradora. Pues aquí nosotros entendemos, por un estudio que hemos hecho con ICEA para el seguro de decesos, que como el seguro de decesos se basa se pone a disposición del cliente en base a una competencia en la oferta aseguradora, hay multitud de entidades que ofertan seguros de decesos. Por lo tanto, la competencia en precio y en calidad tiene que ser, se puede decir que es muy fuerte. Oferta de calidad, lo que decíamos, es no solo la garantía de decesos, sino todas las garantías que se pueden combinar dentro del contrato y que le dan esa utilidad no solo en el momento del fallecimiento, que es el core, digamos, de un seguro de decesos, sino en vida. Todas las garantías que puede tener accesorias de salud, de asistencia, todo lo que hemos visto anteriormente. Oferta de calidad. Calidad en la prestación de servicios. Aquí hay NPS, ¿no?, en cuentas de calidad, de fidelidad de clientes,
que son muy positivas para las entidades aseguradoras o vosotros, los prestadores que trabajáis con las entidades aseguradoras, son muy positivas. Aquí también podemos mirar a la Dirección General de Seguros en sus servicios de reclamaciones. De los 285.000 que hemos visto antes, prestaciones de decesos que veíamos que se habían producido el año pasado, o en el año 22, solo hubo 500 reclamaciones. Son 2 reclamaciones por cada 1.000, o sea, un 0,2% de reclamaciones en el ramo de decesos. Aquí se ve que hay una calidad en la prestación del servicio. Y luego, personalización del producto, lo que decimos, todas esas coberturas accesorias y complementarias pueden personalizarse por parte de la entidad para con el cliente. Aquí, lo que decimos para enlazarlo con lo que vamos a comentar a continuación es que para mantener o para alcanzar esta relación de calidad-precio con el cliente en la oferta, se tiene que estar adecuado a todos las tendencias del consumidor y, aparte, en lo que son las propias entidades aseguradoras, todo lo relativo a la digitalización. Y ahora nos vamos a mover en el ámbito de datos. Al final acabaremos hablando de inteligencia artificial, no desde el punto de vista de prestaciones, que eso os podría dar más a vosotros, sino desde el punto de vista de tarificación aseguradora, ¿no? Aquí, como os pongo en esta slide, hoy casi cualquier tarea que llevamos nosotros como personas individuales o las entidades, pues se lleva a través de entidades de cualquier ámbito, se lleva a través de dispositivos electrónicos, móviles, etcétera, que están interconectados, ¿no? Y toda esa disponibilidad del dato, todo ese análisis del dato que se puede hacer con toda esa ingente información que se puede obtener a partir de los dispositivos conectados, pues puede una empresa, si lo hace de una manera o implementa los sistemas de aquella manera, pues puede llegar a una optimización del desempeño de procesos, equipos, colaboradores, etcétera, ¿no? Aquí, por recordar un poquito en el ámbito asegurador en general, pues decir que el seguro en general pues viene aplicando la ciencia de datos, ¿no? Todo el data science y el aprendizaje automático, el machine learning, ¿no? Que se ha tratado en la primera ponencia de esta mañana, ¿no? En diferentes ámbitos. En tarificación, pues ahí se aplican modelos de regresión para definir una prima, ¿no? Modelos generalizados, lineales generalizados, modelos aditivos generalizados en el ámbito de autos, en el ámbito de hogar. Ahí con distribuciones correspondientes para coste medio y frecuencia siniestral, pues ahí se determina pues la prima a pagar en el seguro de automóviles hogar. O luego también en el ámbito del ramo de vida se utilizan este tipo de modelos de regresión GLM o GAM a la hora de hacer análisis biométricos. Aquellas entidades que tienen un volumen de asegurados de vida y pueden hacer estudios biométricos, pues para establecer unas tablas de experiencia propia, pues puede utilizar estos modelos. Detección del fraude es una causa bastante digamos, generalizada en el ámbito de las entidades aseguradoras. Todo el tema de minería de textos, procesamiento del lenguaje natural, redes convolucionales para análisis de imágenes, etcétera. Marketing y ventas, pues todo el tema de minería web scrapping, etcétera. Y luego, una cosa, los casos de uso que quizás se pueden ver en mayor medida cuando veis alguna jornada de estas de inteligencia artificial, etcétera, es todo el tema de clasificación documental, ¿no? Extracción de información clave que te va a hacer una gestión administrativa muchísimo más efectiva, ¿no? Pues en el ámbito de pólizas, siniestros, etcétera, pues eso, esa minería de textos. Y aquí decimos que el sector asegurador tiene que estar atento y tiene que estar subido en este barco, subido en este tren, porque si no se quedará atrás. La legislación con respecto a la digitalización, ¿no? Todo el tema de datos, ¿no? Hace poquito, en enero, se ha aprobado el Reglamento de Datos, ¿no? El Data Act, en una iniciativa de la Comisión Europea, que, como os digo, ha sido aprobada a principios de este año. Regula el acceso, disposición e intercambio de datos, ¿vale? Generados por dispositivos o servicios móviles, ¿no? Interconectados. Ahí todos conocéis pues, todo lo que ahora se llama Internet de las cosas, ¿no? Todos los sensores de actividad que podemos tener en pulseras de ejercicio, en smartwatches, sensores telemáticos de cualquier ámbito, la domótica que podemos tener en hogar, domótica industrial, sistemas de geolocalización. Ahí se van a generar una inmensa cuantía de datos, ¿no? Y aquí esta norma establece qué criterios hay que seguir y qué requisitos para acceder a esa información, ¿no? Aclarando quién puede crear valor a partir de estos datos. Aquí la cuestión es, tanto personas físicas
clientes personales como personas jurídicas, entidades, son los que han trasladado información a los titulares de los datos, pero las personas físicas o jurídicas son los dueños de los datos, no el titular de los datos, que es el que ha recibido para prestar el servicio. Ahí esta norma establece los criterios para que luego esa persona o esa entidad quiera decir que yo estos datos los quiero compartir con este tercero, etcétera, etcétera. Ahí es todo lo que digamos, queda bajo el paraguas de esta reglamentación. Y aquí decimos, lógicamente, que el sector asegurador tiene que ser un sector que vea esto como una primera puerta para acceder a mayor información, para hacer una tarificación más adecuada en cualquier ámbito del sector, vamos, de CESOS o cualquier otro. Como decía, inteligencia artificial. Hay ahora una propuesta de reglamento. La Comisión Europea empezó a trabajar en esta iniciativa en abril, como os pongo ahí, del año 2021. Aquí, como una definición muy genérica, entendible, de inteligencia artificial, como os digo, es el último paso del data science. Cuando hablábamos antes o en la primera ponencia, lo que era el aprendizaje automático, el machine learning, el deep learning, pues la IA es ya meterle ya, digamos, el factor humano que puede tener, entre comillas, una máquina. Como pongo ahí, último paso del data science, y son un conjunto de algoritmos que pueden hacer que un sistema replique el comportamiento humano en el razonamiento y en la toma de decisiones, ¿vale? Aquí lo que pretende esta norma es establecer unos criterios armonizados en la aplicación de la inteligencia artificial y digo, basado en riesgo, no es inteligencia artificial generativa, que también se ha tratado antes, de servicio, digamos, de tratar información, etcétera, sino basada en riesgo. A la hora de catalogar o no catalogar un servicio, una prestación, establecer una prima, etcétera, en cualquier ámbito, ¿no? Y aquí, objeto, garantizar la seguridad. Siempre esta norma se ha creado para garantizar la seguridad y la protección del ciudadano de la Unión Europea en esos, digamos, que se mantengan protegidos los derechos fundamentales, ¿no? En este sentido, esta norma establece inteligencias artificiales de alto riesgo. Y aquí, la norma es amplia, pero lo circunscribo a si esa inteligencia artificial elabora perfiles o patrones de personas en función de un background anterior, ya sea este sociológico, ya sea este económico, etcétera, será catalogada como IA de alto riesgo, ¿no? Ahí dice que se pueden menoscabar los riesgos, los derechos fundamentales. Aquí voy a poner el ejemplo de banca y el ejemplo de seguros. El credit scoring que normalmente han venido haciendo y vienen haciendo ahora las entidades financieras, los bancos, ¿no? A partir de un background financiero, de un background, información social o socioeconómica de una persona, pueden otorgarle o no otorgarle, digamos, en función del riesgo financiero que puede tener el no devolver el crédito, pueden otorgarle o no otorgarle ese crédito, ese préstamo, etcétera. Eso se hace con un algoritmo de clasificación. Pero lo que siempre se ha defendido cuando se ha, digamos, intentado enmendar desde el sector asegurador esta norma es que por parte del sector asegurador no es que vayamos a otorgar o no otorgar esa cobertura, sino que cuanto más información tengamos sobre el perfil de riesgo del cliente, le vamos y la prestación que él pretende tener, ¿no? en esa cobertura aseguradora, con esa información y aplicando, digamos, más que la inteligencia artificial, ese algoritmo de machine learning, si es de regresión ya sería para establecer, ¿no?, la cuantía de la prima, pues teniendo en cuenta toda esa información sí que le vamos a otorgar la cobertura, pero la vamos a otorgar en función del riesgo del cliente. Esa es la idea que siempre se ha pretendido, digamos, poner de manifiesto en la elaboración de esta norma. Tiene prevista la aprobación el primer trimestre, o sea, va a ser en breve. El trílogo que pongo ahí, el trílogo es la Comisión Europea es el ente que emite o que propone normas, luego esas normas se trasladan al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea, que esos son los ministros del ramo correspondiente digamos, del tema que se trate, les trasladan la norma, el proyecto de norma, ellos lo analizan y luego se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Pues este acuerdo va a llegar a corto plazo, en las próximas semanas, y la norma entrará 2 años después, o sea, en el año 2026. Lo que el Parlamento, como os digo, cuando recibió esa iniciativa por parte de la Comisión Europea, ¿qué es lo que ha puesto o lo que más se puede destacar de las enmiendas que hizo a la norma? Estableció una lista de inteligencia artificial de alto riesgo, en el sentido de que dice que serán sistemas para tomar decisiones o influir en la elegibilidad de personas físicas y tarificación.
en esto es lo que nos atañe a nosotros, al sector asegurador. Y establece a los seguros de salud y seguros de vida en los que, digamos, la toma de decisiones influye en su elegibilidad, pues, como os digo, están dentro de esa lista, que el seguro de deceso estaría como seguro aunque sea una prestación de un servicio, es un seguro de persona, estaría metido, aunque el seguro de decesos no es análogo a lo que puede haber fuera de España, ¿no? No es armonizado, como dicen. Pues aquí, una de las acciones que da el Parlamento para salir de esa lista es que la propia entidad que está utilizando inteligencia artificial para esa tarificación, haga un proceso de autoevaluación, justifique cómo va ese proceso de tarificación en función de la inteligencia artificial que está, o del algoritmo Machine Learning que está utilizando, que ponga todas las diferentes pautas que sigue para que en el momento de que la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, un ente que se va a crear para que supervisar que se cumple, que todo el mundo que utilice IA cumple los requisitos de la norma y para promocionar la norma y para que sea una norma cada vez más utilizada, pues en el momento que esa oficina de IA le traslade a la entidad, oye, que estáis tarificando con esta inteligencia artificial, decidme cómo lo habéis hecho, tal, pues esa autoevaluación pasará o pasaría o le serviría a la entidad para poder tarificar y ofertar ese producto y llegar a esa prima, digamos, para con el cliente. Y ahí lo enlazo con lo siguiente: no se considera inteligencia artificial de alto riesgo si existe un humano en la toma de decisiones. Al final no es la máquina la que va a decidir, siempre va a ser un humano, y luego si no será de alto riesgo si es por perfil de tareas, lo que hemos dicho. Una gestión documental, utilizar como por ejemplo lo que digo, gestión documental, no va a ser una IA de alto riesgo. El Consejo, por su parte, también definió una lista de inteligencia de alto riesgo. Voy terminando. Por parte del sector, EIOPA, la Autoridad Supervisora Europea, lo que se puso en contacto con los colegisladores cuando ha estado en análisis toda esta norma, en el sentido de decirles, tanto a la Comisión como al Parlamento como al Consejo, que la IA en seguros no sea catalogada de alto riesgo, sino que sea los colegisladores, los que fijen las bases de la aplicación, y que hubiese sido la legislación sectorial del ramo de seguros la que la legislación lleva todo el tema gobernanza, gestión de riesgos, conductas de mercado, todo lo relativo al ámbito asegurador, y que también fuese legislación propia la que fuese el desarrollo normativo, ¿no?, la reglamentación de la IA. Pero eso no va a pasar. Y luego desde Insurance Europe, que es la Federación Europea, digamos, UNESPA y todas las asociaciones nacionales de seguros, de entidades aseguradoras, son miembros de Insurance Europe, pues lo que pretendía principalmente es una definición clara de sistema de inteligencia artificial, porque hay diferentes definiciones en función de los organismos que tocan este tema, que hubiese una unificada y que se pudiera excluir la IA de alto riesgo aseguradora, tanto en vida como en salud, pues con una serie de requisitos específicos. Finalmente, la foto final va a quedar, como os he comentado, en el ámbito del Parlamento Europeo. Hay una lista, si tú tienes una posibilidad de autoevaluación, te podrás salir de ser una lista de riesgo, estar en la lista de riesgo, y que sea un humano el que finalmente toma la decisión final a la hora de otorgar no otorgar en el ámbito de banca o en el ámbito de seguros la prestación correspondiente. Y ya, por finalizar, es decir, una vez se han establecido estas reglas, una vez se haya, digamos, aprobado este reglamento de inteligencia artificial, aquí las aseguradoras competirán en suscripción. El nuevo negocio, pues como os digo, utilizar grandes cantidades de Big Data y la aplicación de Big Data, o sea, esas grandes cantidades de información en la tarificación aseguradora, como os decía al principio, en el sentido de ajustarse lo más al perfil del riesgo para que la persona pague lo más óptimamente posible, como si pudiéramos decir, la cuantía de prima correspondiente. Y luego también en el mantenimiento y gestión de la cartera, luego todo el ámbito de siniestros, reduciendo costes, tramitaciones, proveedores, gestión de carteras, lo que hablábamos antes, comportamiento de asegurado, retención del cliente, marketing de precisión, fraude, eficiencia administrativa, todos los casos de uso que os he dicho que normalmente podéis ver en cualquier jornada de inteligencia artificial que toque la generativa.
Y luego decir que las entidades que no se suban a este barco, pues que lo van a tener complicado para ser competitivas dentro del sector. Y esto es todo. No sé si he ido un poquito rápido, pero era intentar ajustarme al tiempo.